Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos en la iglesia la solemnidad de la Santísima Trinidad. El domingo después de Pentecostés celebramos a la Santísima e Indivisa Trinidad, en la que confesamos y veneramos al único Dios en la Trinidad de personas y la Trinidad de personas en la unidad de Dios. Y ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio, en acción de gracias al Espíritu Santo por las bendiciones recibidas de las familias Velázquez Caballero, Ruiz Sandoval y Vargas Velázquez, intención de Fanny Velázquez, por el alma de Ofelia Caballero de Velázquez, intención de sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión.
Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación para revelar a los hombres tu admirable misterio, concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las 2 tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó proclamando ante él: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo. Os saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos celebrando esta solemnidad de Pentecostés, 8 días después de Pentecostés,
celebramos la Santísima Trinidad. Ya hemos dejado el tiempo de Pascua, donde hemos celebrado este misterio grande de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que culminamos con la solemnidad de la Ascensión, con la venida del Espíritu Santo en la celebración de Pentecostés, y a los 8 días la Iglesia ha tenido a bien poner como festejo al mismo Dios, a todo Dios, la Santísima Trinidad, porque como dice nuestra doctrina, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Esa es una verdad que nos ayuda a evitar cualquier tipo de error o de pronto algún tipo de herejía. Y ojo, porque por ahí hay algunos grupos, dizque muy católicos. Y he visto por ahí un video que me ha llamado la atención, donde proclama a la Virgen María como mamá de la Santísima Trinidad. Así algo que me parece y me llama la atención. María es Madre de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y eso hay que tenerlo muy claro, o si no, María estaría por encima de Dios Todopoderoso, y eso no puede ser. Eso no es lo que proclamamos. Nosotros proclamamos una verdad que nos evita todo error, y hay que empezar por ahí. 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. Es una verdad que tenemos. Como todas las verdades que nos proclama la Iglesia y que vienen en la palabra de Dios, son a veces tan grandes, nuestra mente no alcanza a entenderlo. ¿Cómo es que 3 en 1, 1 en 3? ¿Eso cómo se explica? Pues hay que recurrir a la sabiduría humana también, que tiene rasgos de la sabiduría divina. Desde la filosofía, la Iglesia siempre ha proclamado muchas verdades, porque allí también racionalmente se encuentran muchas verdades. Y fue a través de eso que pudimos en la Iglesia proclamar estas verdades, así como dogmas. Y lo explicamos de la manera un poco más sencilla. Se explica a través de una palabra que tienen los filósofos griegos, la naturaleza. Para ellos, los griegos, se decía la physis. Para nosotros es naturaleza, lo físico. ¿De dónde sale lo físico? Por decirlo así, la naturaleza de alguien. Pues la naturaleza, queridos hermanos, dice lo que es alguna cosa. Este libro es libro porque su naturaleza es ser libro. Este micrófono es micrófono porque su naturaleza es esa, así fue hecho. Y si hablamos de la naturaleza humana, el ser humano tiene su propia naturaleza, lo que es. Desde la revelación sabemos que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y entonces, ¿qué es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Pues su naturaleza es vida divina en sí misma. Vida divina que existe por siempre y para siempre, que no ha tenido principio y nunca tendrá fin, pero eso son cosas que en nuestra dimensión terrena, en nuestra dimensión material, pues nos queda a veces difícil comprender, porque sabemos que en estas dimensiones hay un comienzo y hay fin, pero existe un ser que no tiene esas dimensiones, y entonces eso que supera lo natural lo llamamos lo sobrenatural, y lo representa entonces, y está todo en la persona de Dios. Esa es su naturaleza divina, que supera la nuestra. Y entonces, con nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas. Hasta ahí digamos que esa revelación nos ayuda. Pero esas 3 personas, ¿por qué se dice que es un solo Dios? Lo que estamos proclamando es que son una sola naturaleza en varios individuos. Esa naturaleza divina la comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como nuestra naturaleza humana, lo que somos, la compartimos muchísimos individuos. En este momento sobre este planeta estamos más o menos un poco más de 7.000 millones de personas o seres humanos. Entonces, una sola naturaleza humana compartida por muchos individuos. Pues hay una naturaleza divina, lo que significaría ser Dios,
que la comparten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Digamos que esa es como la forma de expresar lo que significa la Trinidad para nosotros de manera más o menos racional y teológica. Hasta ahí no tenemos mayor inconveniente. Lo importante de la celebración no es saber que Dios son tres personas en una sola naturaleza. Nos sirve en cuanto verdad, para no cometer errores. Pero la palabra de Dios es más profunda. La palabra de Dios nos invita a tener algo profundo en el corazón en relación con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y por ejemplo, aquí el evangelista San Juan nos regala una de esas verdades así, en pocas palabras, pero de manera grande y profunda. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que el mundo no perezca. Entonces, es otra forma de ver el asunto, y que tiene que ver también con nosotros. Hoy nos presenta San Juan, en el capítulo 3 que estamos viendo en estos pocos versículos, una historia bastante bonita. Claro que apenas un poquito, 3 versículos, y pues la historia es un poco más larga. El capítulo 3 presenta la historia de un señor llamado Nicodemo. Nicodemo es el maestro de Israel. Jerusalén estaba gobernada por el Sanedrín. El Sanedrín era la composición de 70 ancianos, un consejo de 70 ancianos. Y entre ellos, uno de los más importantes era Nicodemo, que tenía el título allí de maestro de Israel, el hombre más inteligente que tenía Israel en aquel momento, y por eso le dieron ese título. Pues resulta que al inicio del capítulo 3, Nicodemo va a donde Jesús a cumplir una misión muy importante. Sabemos que has venido de Dios, le dice Nicodemo a Jesús, porque has hecho signos. Y sabemos entonces que esos signos son de una persona llena de Dios. Lo que le está diciendo allí Nicodemo es maestro, o sea, colega, porque reconoce en Jesús otro maestro, y él es el maestro de Israel. Nicodemo ha escuchado mucho a Jesús y empieza como a medio entender su doctrina, pero hay cosas que no. Y entonces, como Nicodemo es fariseo, le encomiendan una misión. Los de su grupo de fariseos tiene que ir a poner en orden a ese hombre. Si miramos los evangelios, muchas de las escenas es de Jesús hablando con algunos, porque esos algunos quieren ponerlo en orden. Jesús está en desorden, es decir, no está cumpliendo con lo que manda la ley de Moisés. Pongamos un ejemplo. En el capítulo 16 de San Mateo, Jesús proclama que Él es el Mesías, o mejor dicho, lo ha dicho Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero Jesús les dice, les voy a revelar el verdadero Mesías. El Mesías, este Mesías, tiene que ir a Jerusalén a morir. Y entonces Pedro se lo lleva a un lado a corregirlo. Eso no es así, así nunca lo han enseñado los profetas. Tienes que ponerte en orden, porque si no estás hablando como un endemoniado. Pues más endemoniado serás tú y vete para atrás, le dice Jesús, apártate de mi vista. Las personas quieren corregir a Jesús, porque hace cosas que se salen de lo que está establecido. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Has hecho signos. El Evangelio, como estamos comenzando aquí el Evangelio de San Juan, Jesús hasta ahora ha hecho un signo muy elocuente, y es que entró al templo y echó a todos los vendedores y sacó a todos los animales, y eso fue un gran escándalo en aquel momento, fue un gran irrespeto, una terrible irreverencia con el templo. Y entonces comisionan a Nicodemo para que hable con Jesús y lo ponga otra vez en orden, y que piense como piensan los fariseos, para que ellos digan, si ven que ese hombre tiene que obedecernos también a nosotros. Pero resulta que Jesús empieza a hablar de manera extraña,
Y empieza a decir que para conocer el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y el pobre Nicodemo, que iba con una misión, como dice el dicho, fue por lana y salió trasquilado, porque Jesús empieza a hablar no de las antiguas tradiciones, sino que hay que empezar a vivir el reino de Dios con un nuevo nacimiento. Y cuando Jesús empieza a irse por ese lado, Nicodemo pierde toda base científica, por decirlo así, toda base racional de su manera de creer como fariseo y como miembro del pueblo de Israel. Queda totalmente obnubilado. Y entonces Jesús le dice, hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y Nicodemo entonces pregunta, ¿es que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Con eso Nicodemo proclama que no entiende nada de lo que está expresando Jesús. Y aquí Jesús entonces hace un quiebre impresionante. Ustedes entienden a Dios de una manera, la manera del Dios justiciero, y por eso hay que cumplir enteramente la ley de Moisés. Así tengamos que matar al que sea porque no la cumple, según las normas que están ahí en el Antiguo Testamento. Pues yo les vengo a proclamar otra cosa, que es lo que escuchamos hoy. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y ahí es donde Nicodemo absolutamente pierde pues toda orientación. ¿Y de qué está hablando? Pues Dios no es un Dios justiciero, es lo que está diciendo Jesús. Dios es Dios amor. Y eso lo dice San Juan en una de sus cartas. Así define a Dios. Dios es amor. Amor al extremo. Amor que muere, amor que es capaz que con esa muerte de sí mismo dar vida a los otros incondicionalmente. Un amor que nosotros aquí en esta tierra lastimosamente como que no conocemos mucho. Si al caso nuestras mamás podrían hablar de estas cosas, porque solamente los que tienen hijos y los aman entrañablemente pueden hablar de ese tipo de amor, que es lo que está diciendo aquí Jesús. Es que Dios ama profundamente al mundo. Y cuando se habla del mundo, no se habla de ese que comete pecado, el mal, la muerte, sino habla del ser humano que quedó empecatado, es decir, lleno de una cosa que le hace incumplir todo lo que Dios diga, lo hace desobediente, pero Dios lo ama incluso así. Ese es el mundo que Dios viene a salvar y lo ama entrañablemente. Y por eso lo ama de tal manera que le entregó a su Hijo, no para condenar al ser humano que comete mal y pecado, sino para salvarlo de una manera incondicional, absoluta y profunda. Eso no lo hemos conocido todavía nosotros, Nicodemo menos. Los judíos creían que Dios era justiciero y si incumplió la ley le viene el castigo y la condena eterna y ya. Y parece que nosotros como que seguimos pensando igual. Y por eso, como en este tiempo especialmente, hay personas que están angustiadas porque no les dejan salir de los hospitales ni les dejan llevar sacerdotes para que los confiesen, y están en unas angustias profundas porque si no se confiesan los van a condenar. Si supiéramos lo que significan estas palabras, el amor profundo de Dios. Cuidado con aquellas personas que se están como angustiando tanto. Hermanos, eso es tener falta de fe, es decir, no comprender lo que Dios significa, sino que nos volvimos muy legalistas, teniendo en cuenta que como que Dios es muy justiciero, que lo malo que hicimos entonces, eso nos va a condenar y nos va a mandar al infierno. Cuidado con eso. Dios es amor absoluto. ¿Qué es lo que está proclamando aquí? ¿Y cuál es el signo de ese amor absoluto que entregó a su Hijo? Y ese Hijo es el que nos viene a mostrar cómo es Dios, cómo es la vida divina, cómo es la vida eterna. Y por eso dice aquí que el que cree en Él no será condenado. Todo aquel que acoge al Hijo, a Jesucristo, y entiende que en Él está la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Entregarse como Él se entrega, confiar como Él confía, amar como Él ama.
cosas que parecen que fueran imposibles para nosotros, pero no lo son. Si nosotros aceptamos a Jesús y la vida que nos está regalando, así como nos la muestra, empieza a funcionar inmediatamente la vida eterna en nosotros. Por eso dice, el que no acepte al Hijo, pues ya está condenado porque no quiere vida eterna, no le va a funcionar. Es como el que está enfermo y ahí está la vacuna, pero no se la pone, pues ya está condenado a muerte o alguna cosa de esas. Algo así, está todo puesto. El amor de Dios es infinito y eso sí nos ayuda mucho a buscar allá en lo profundo de nuestro corazón dónde está la fe. ¿Qué es la fe? Pues, como dice aquí, aceptar al Hijo. El que acepte al Hijo ya está con la vida eterna encima. El que no lo acepte, pues está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Y qué es el Hijo único de Dios? Pues Jesucristo, que significa Dios salvando, porque Dios es salvación y salvación es amor de Dios puesta por obra en acción para nosotros. ¿Y cómo nos salvó? En la cruz. Se entregó incondicionalmente. Cuando aprendamos eso y acojamos ese amor de Dios, nuestra fe va a tener otra fuerza, otra dinámica, otra energía, si queremos hablar así. Entonces, queridos hermanos, si aceptamos a Jesucristo, ¿dónde está la condena? Y es lo que proclama el evangelista San Juan por todos lados. Si nosotros vamos a creerle más a los Nicodemos, porque hay muchísimos que están diciendo que si no, entonces no aceptas a no sé qué o a no acepta nuestro grupo, ya viene el fin del mundo y se va a acabar, y los que creamos entonces seremos llevados en el arrebato, así como llevados y solamente va a quedar la ropa aquí, con una caricatura un poco rara. Y así no funciona. Es más profundo todavía la acción de Dios en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, dándonos vida eterna para aquellos que lo aceptemos en la persona de Jesús. Ahí funciona la Santísima Trinidad, que hay que decir que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso nos ayuda a evitar muchos errores, pero no nos ayuda a vivir la vida de Dios. Por eso hay que tenerlo uno y tener la Sagrada Escritura en la mano, pero bien entendida, o si no vamos a quedarnos con las pocas doctrinas o fundamentos como los tenía Nicodemo, y eso que era el hombre más inteligente de su tiempo. Por eso, queridos hermanos, abramos nuestro corazón al infinito amor de Dios que nos muestra la persona de nuestro Señor Jesucristo, y como dice San Pablo, y ya nos regala las primicias, regalándonos también al Espíritu Santo. Esa es la Iglesia, la llena del Hijo, la llena del Espíritu Santo, porque vamos hacia el Padre. Bendito sea su santo nombre. Amén. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra unánime oración a Dios Padre, que ha revelado al mundo su gran e infinito amor y nos dio el don del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos.
por la Santa Iglesia para que testimonie ante el mundo su realidad de pueblo de Dios, convocado por el amor infinito del Padre, por medio de Jesucristo, en la comunión del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que, iluminados por la sabiduría del Espíritu, reconozcan en Jesucristo al enviado del Padre y se reúnan en la única Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que están en el sufrimiento o en la prueba, para que experimenten el amor infinito del Padre y la presencia consoladora del Espíritu Santo y de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres preocupados y afligidos por la violencia y por la guerra, para que a través de la acción del Espíritu se sientan hijos del único Padre y hermanos en Cristo, que por sus sangres hizo la paz entre el cielo y la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros reunidos en esta asamblea, para que la gracia del bautismo que nos ha sido dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, crezca y fructifique con una adhesión cada vez más convencida y activa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio, presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Mira, oh Padre, el rostro de tu Hijo y acoge la oración de esta familia tuya, para que, fortalecida con el don del Espíritu, sea signo y primicia de la humanidad partícipe del misterio uno y trino de tu amor, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Que este sea nuestro sacrificio que se agradable a tu presencia. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor,
no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte a una sola voz diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Al confesar nuestra fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible, concédenos, Señor y Dios nuestro, encontrar la salud del alma y del cuerpo en el sacramento que hemos recibido por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.